El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más desde las redes de Neuromesa. Doctor Mesa, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, gracias a Dios, todo excelente. ¿Y el de usted? Bien, también, bien Mm. descansada, gracias a Dios. Qué bueno, por fin. Y ya ansiosos esperando el live de esta semana, la consulta virtual de esta semana. Este, pero Doc, si esta es la primera vez que alguien lo está viendo, se topó con algún video de usted en las redes sociales, me gustaría que nos apoyara con una introducción de quién es el doctor José Alfonso Mesa Medina. Sí, soy neurólogo, médico internista y hice una especialidad en neurooncología. Entonces, el tema que vamos a hablar en la neurooncología son de tumores cerebrales. En este caso, vamos a hablar acerca de este tema de tumores cerebrales como tal. Y nosotros nos encontramos aquí en el Centro Médico AVE, en el sexto piso, en Neuromesa. De hecho, es muy bueno que nos dé contexto porque luego puede parecer de qué hace un neurólogo hablando de tumores cerebrales. Sí, lo Sí. entiendo. Es algo que me gustó mucho cuando yo estaba haciendo la residencia en neurología. Veía que los pacientes con tumores cerebrales llegaban y me llamaba mucho la atención y aparte me metía mucho de lleno a estudiar acerca de esto porque en el tiempo que yo estudié neurología, que fueron hace 13 años, 14 años ya que empecé con la residencia. No, ya 15 años, perdón. Wow, Entonces, Doc. sí, Jesús, ¿cómo Y pasa el tan tiempo? joven que se ve. Hijo de su, gracias, gracias. Entonces veía que llegaban los pacientes y de los que más me llamaban la atención todo y que cómo iba avanzando en estos 15 años es pacientes de tumores cerebrales. En aquel momento nada más teníamos pocos medicamentos, ahorita ya tenemos una amplia gama de medicamentos y tratamientos que inclusive podemos hacer una personalización molecular en las tumoraciones y dar un tratamiento individual a cada paciente, ¿verdad? De hecho, o sea, justo para alguien que a lo mejor no sepa el proceso, si viene un paciente por dolor de cabeza y no sabe y a lo mejor pues tiene se le detecta en base a esto es un tumor cerebral, pues ahí muchas veces el neurólogo lo refiere con el oncólogo, Sí, ¿cierto? sí. Se refiere a la oncología para que podamos nosotros ver acerca del tipo de tumoración a que nos estamos enfrentando, Pero ya sea. usted, como usted es también onconeurólogo, no lo refiere, usted lo puede tratar. No, me lo refieren a mí, me lo refieren los pacientes, los neurólogos, me refieren a los casos de pacientes con tumores cerebrales, y que aquí empezamos a hacer todo el protocolo de estudio con el paciente como tal, ¿verdad? Okey, perfecto. Es que ese punto es el que quería dejar bien claro que, a diferencia de a lo mejor antes de que usted estudiara esta especialidad en París, pues a lo mejor lo tenía usted que redireccionar a alguien Sí, algún otro compañero, pero ahora usted les puede dar este servicio integral. sí, totalmente. A los pacientes que tienen tumores cerebrales ya yo los puedo ver, es lo que me entrené y lo que me gusta. Soy difícil, ¿verdad? No te va a gustar que alguien tenga un tumor cerebral, pero eso que aprendí me gustaría darlo aquí a México y, pues, tener todo en las manos para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, del paciente y el familiar, ¿verdad? Porque es un entorno como tal. Okey, ahora sí todos en contexto, vamos ya de lleno al tema, ya sabiendo que usted es neurólogo, neurooncólogo Ujú. y, puede hablar de este tema porque tiene conocimiento de causa. Doctor Mesa, ¿qué es un tumor cerebral? Nada más para entrar en contexto. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano los diferentes tipos de células, estas células, algunas se pueden llegar a dividir y algunas ya no tienen una división celular. Pero aquellas que tienen divisiones celulares, ¿sí? Pueden salirse de esta división normal de células, o sea, de una se forman 2 y de esta una se forman 2 y así van haciendo por mitosis el cambio entre una a 2 y se van dividiendo las células, pero en algunas ocasiones estas células que tienen adentro una maquinaria en su DNA para decir cuándo es el momento que se quieren dividir, cuando lo necesitan, se dividen. Pero al momento que se dividen, ¿sí? Hay par unas partes del DNA que le dicen: "Ya te dividiste, ya, tranquila, te vas otra vez al ciclo celular para que tengas la actividad dependiendo para qué te formaron", por ejemplo, pulmón, riñón, corazón. Y en el cerebro, las células que se dividen son células, que tienen una formación para que dé estructura al cerebro.
Imagínense que es como un entramado en el cerebro en el cual mantiene todo el cerebro en sí. Es como las vigas de un edificio. Estas células se llaman glía. Obviamente, de cualquier célula puede salir alguna tumoración. Sin embargo, dentro de los más comunes, y para tomarlo de ejemplo, pongamos de ejemplo la glía. Esas células, el cerebro necesita por el crecimiento, evolución o por el mismo envejecimiento, que haya un poquito más de entramado en el lugar. Entonces le manda una señal y dice, tú divídete. Y se divide de una célula de la glía en dos y ya refuerzan más esa zona. O el niño va evolucionando, va madurando y va creciendo el cerebro, que hasta los 21, 23 años termina de crecer como tal, y empieza a dividirse la glía. Pero llega un momento en que algunas células pueden dividirse y que este pedacito del DNA que le dicen, oye, ya no te dividas, ya métete otra vez a hacer tu función, esté errado, ya sea por mutación o porque algo externo hizo que cambiara, y la célula no sabe que tiene que ya empezar un ciclo celular que se llama ciclo S o de actividad celular, sino que vuelve a dividirse. Dices, pero está mal, y vuelve a dividirse, y vuelve a dividirse. Pero lo bueno es que tenemos unas células que son las células de tránsito, es como un policía que llega y valora y dice, a estas células se están dividiendo enormemente y rápidamente porque expresan en superficie algunas características que estas células dicen, oye, esta se está dividiendo mucho, mátala, y la mata. Natural killer se llaman, que son las asesinas naturales de nuestro cuerpo para decir, tranquilo, tú no te dividas, tú no te dividas. Tenemos en promedio, por algún tipo de estudios que se hacen inferencia de animales inferiores al humano, entre 1000 a 2000 células de tumores que hacemos todos los días, todo el cuerpo humano, todo nuestro cuerpo, todas las personas. O sea, todos hacemos algún tipo de tumoración, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de romper todos los días células malas, todos los días. Pero a veces estas células se pueden dividir de más y expresar en su superficie algunos marcadores que hacen que las células no las tomen como anormales o se dividen tan rápido que la parte externa sí lo toma como anormal, pero la parte interna sigue dividiéndose. Entonces son algunos mecanismos por el cual salen de nuestras formas de vigilancia, ¿sí? En el cerebrito en este caso en particular, y la glía se empieza a dividir una y otra y otra y otra y otra, y llega un momento en que ya es tan grande, ¿sí? La división que ya se nota una tumoración como tal. Ya se nota un aspecto de una lesión que no es el tejido original y que está llenando un vacío que no debería estar ahí. Entonces esto le llamamos tumoración y como es del sistema neurocentral, un tumor cerebral como tal, ¿verdad? Perfecto, doc. De todos modos, ya tiene una consulta virtual en sus redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Aquí nada más era para entrar un poquito en contexto de todo lo que es y todo lo que abarca. Ujú. El tema del día de hoy es tratamiento quirúrgico y radiooncológico en tumores cerebrales. Totalmente, sí. Y la primera pregunta, doctor Mesa, sabiendo que es un tumor cerebral y cómo se desarrolla por esta explicación que nos dio, ¿cuáles son las consideraciones claves al determinar si un paciente con un tumor cerebral debe someterse o no a cirugía? De entrada, la mayoría de las tumoraciones, hablamos de un 93% de todos los tumores cerebrales, son de inicio tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque se han hecho muchísimos estudios, muchos, que al momento de quitar la mayor cantidad de tumoración posible de ese tipo de celular en específico, haces que el cuerpo ya no rechace tanto a esas células de tumorales como tal, no forme tanta inflamación y mejoren clínicamente el paciente. Pero aparte, la sobrevida de estar creciendo más rápidamente se puede ver afectada en buena medida y en forma positiva al retirar la mayor cantidad de tumoración posible. Se han hecho estudios donde, por ejemplo, hablando otra vez de los gliomas, si se reseca más del 95%, la posibilidad de sobrevida es tan distinta a si no se reseca el 95%. Algunas personas pueden decir, es que a mi tío, a mi papá, a mi amigo, le resecaron nada más un 20%. ¿Es malo eso? Lo que pasa es que a veces la zona de tumoración está embebida y entremezclada con zonas normales del cerebro, que si hacemos una resección quirúrgica amplia, vamos a perder posibilidades de movimiento o alguna alteración mayor de la que tenía el paciente. Y lo primero en medicina es, primero, no hagas daño, ¿sí? Es que tiene el tumor, sí, pero primero no hacer daño. Entonces, el neurocirujano, que obviamente está totalmente entrenado para hacer esto, que son muchos años de neurocirugía, ya son 6 años para hacer neurocirugía, y que empieza a ver este tipo de alteraciones, dice, oye, pues empieza el paciente a tener, al momento de hacer la cirugía y que tiene una monitorización intraoperatoria, una pérdida del movimiento de su brazo. A veces estas cirugías inclusive se hacen con el paciente despierto, con una sedación local
y le dicen al paciente, mueve tu mano, y está moviendo la mano, y están tocando alguna zona del cerebro, hacen una pequeña incisión y hacen una pequeña, colocan los electrodos donde dicen, mueve tu mano, y impulsan esos electrodos, y le dicen, mueve tu mano, y ya no la puede mover correctamente. Dice, no, no toques ahí, no lo reseques, porque es el área motora de la mano, entonces vete por otra zona. Y ya al final el neurocirujano, haciéndolo, pues en forma como ellos son muy obsesivos para hacer las cosas muy pequeñas, muy detallistas, van quitando poco a poco la tumoración, y dicen, esta parte sí, esta parte no, esta parte sí, esta parte no. Y llegan a resecar todos de cirugías, que estamos hablando de horas y horas y horas, para que no le hagamos daño al paciente, y sí un correcto retiro de la mayor proporción posible de la tumoración que se pueda quitar con el paciente. Entonces, la resección quirúrgica, entre más se puede hacer mejor, pero no haciendo daño. Entonces, de eso se encarga mucho en el planeamiento de la tumoración como tal, el equipo multidisciplinario hablando de cada caso en particular y el neurocirujano dentro de su experiencia como tal, haciendo que tengamos la mayor resección posible. Ya el neurocirujano lo dicen en la zona postoperatoria. ¿Sabes qué? Le quité un 93%, un 97%, 95% o solamente puede quitar un 20, 40% de tumoración porque tuvimos esto y esto y estos riesgos de que podamos hacer más daño. Entonces ya le decimos al paciente, sabe que no se puede quitar más por esto y esto, ¿verdad? Lo mejor es quitar lo máximo posible, pero nunca haciendo más daño al paciente. Perfecto. Ahora, doctor Mesa, ¿quién va a determinar si va a llevar el tratamiento quirúrgico que dijo usted que es en su mayoría o radioterapia o ambos? Sí, nosotros tenemos guías de manejo. Ya se han hecho estos estudios donde ponen a pacientes, por ejemplo, el doctor Van der Ver, que está ahí en Rotterdam, allá en Holanda, ha hecho muchos estudios en pacientes con oligodendrogliomas y él empezaba a valorar con estudios donde había una tumoración y metía a un grupo de pacientes para resección quirúrgica lo más amplio posible contra otros pacientes que les daban radioterapia, contra otros pacientes que les daban quimioterapia. Entonces, veían cuál era lo mejor. Empezaron a notar en los estudios de él y muchos otros maestros en el mundo, neurooncólogos, que empezaron a notar que era lo mejor y más sobrevida a largo plazo, el seguimiento de los pacientes a largo plazo, los que tenían la mayor cantidad de resección posible. En ese momento no sabían nada, no sabían si era mejor quitarlo, si era mejor darle radioterapia nada más, si era mejor quimioterapia, si era radioterapia, quimioterapia, si era cirugía, radioterapia, quimioterapia, no sabía nada. Ellos inventaron la forma en que esto nosotros pudiéramos ya agarrar esas guías de lo que ellos encontraron y seguirlas con nuestros pacientes. Entonces dieron la tarea de buscar grupos de pacientes con la misma tumoración y el seguimiento a largo plazo dependiendo de qué tipo de tratamiento les dan a cada uno de ellos. Y vieron que la cirugía inicialmente era lo que mejor tenía una sobrevida. Después empezaron a mezclar esto, dar radioterapia o dar quimioterapia o dar radio y quimioterapia con la tumoración resecada lo máximo posible. Y de ahí fueron analizándose diferentes tipos de estudios hasta llegar a las guías actuales que tenemos. Una de ellas guías que se llaman NCCN, National Comprehensive Cancer Network, en la cual nosotros podemos establecer en base a esas guías cuál es el seguimiento para cada subgrupo de pacientes con tumores cerebrales en este caso. Entonces, ya tenemos guías que se van a ir modificando con el paso del tiempo, sabiendo más cada vez de algunas tumoraciones. Por ejemplo, lo que estamos hablando de los análisis moleculares, analizar a un glioma de bajo grado o de alto grado y ya saber si es un astrocitoma o un oligodendroglioma. Con un solo estudio molecular, que es la colección 1P19Q, podemos establecer si hay diferencias en el tratamiento con quimioterapia, radioterapia o en forma conjunta. Entonces, la cirugía se da de elección en la mayoría de los casos. Sin embargo, el Ok. paso que sigue, seguimos guías y si no están estas guías establecidas, hacemos un análisis entre varios departamentos para establecer lo mejor con los pacientes, que realmente están muy bonitos, aunque a veces bien duros esos tipos de reuniones que hacemos para analizar un paciente, porque le hablamos con el neurocirujano, con el radioterapeuta, el radiooncólogo, con el neurooncólogo y con todo el resto de equipo multidisciplinario. Y le decimos, miren, aquí tenemos el caso, las guías dicen que está esto, pero tenemos, por ejemplo, con un paciente que esa zona está muy profunda del cerebro, no se puede quitar la mayor cantidad. ¿Qué hacemos? Entonces decimos, miren, estos pequeños estudios en alguna parte del mundo que se toparon con lo mismo, dicen que lo mejor es darle radioterapia a esta cantidad de grays o de ciclos de radioterapia. Muy bien. Le proponemos al paciente, ¿sabe qué? En tal parte del mundo dijeron que el caso justo es igual de específico que este, porque no podemos quitar la mayor cantidad de restricción quirúrgica. Dice que la radioterapia a esta cantidad de grays es lo mejor que se puede hacer. Viene el radiooncólogo y también habla con el paciente y le decimos, es lo que le proponemos como tal.
Dice el paciente, ¿puedo seguir una segunda opinión? Excelente. Lo mejor es que siempre el paciente esté bien documentado, aunque la mayoría de las veces, por la confianza que se proyecta y pues el estudio que nos avala, decimos esto y el paciente dice, bueno, vamos con este tipo de tratamiento, ¿verdad? Al final de cuentas es consensuado. No es la medicina de antes de decir, usted va a hacer esto y le vamos a hacer esto y se acabó. No, no, no. Es, vamos a dar este tipo de tratamiento, ¿qué piensa usted? Aquí están las evidencias, porque al final de cuentas es su cuerpo el que vamos a nosotros a lastimar, por así decirlo, aunque lo mejor es quitar eso para tener una mejor sobrevida, pero que vamos a tener un tratamiento con él, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante analizarlo esto con cada uno de los pacientes. Doctor Mesa, si por ejemplo ya quitaron este tumor, ¿hay una probabilidad de que vuelva a crecer? Sí, se llama recurrencia. Nosotros tenemos criterios radiológicos para establecer con los pacientes, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de glioma, tenemos los criterios de la RANO, Radiological Assessments of Neuro-Oncology. ¿Qué es esto? Que nosotros establecemos con estos criterios qué tanto ha crecido la tumoración o ha mejorado o la tenemos en control o ha tenido un deterioro importante como tal. Entonces, con estos criterios, si la tumoración ha crecido, se hacen los estudios cada 3 meses los primeros 3 años, cada 6 meses el cuarto o quinto año y cada año del año 6 al 10 si no hay crecimiento tumoral como tal. Pero si hay crecimiento, nosotros decimos que si es más del 25%, el tumor volvió a recurrir, o sea, volvió a salir otra vez la tumoración. Y si vuelve a recurrir, ¿se puede volver a operar? Se puede volver a ir reoperaciones. Si hay una segunda Ok. reoperación, inclusive he tenido pacientes que han venido a pedirme la opinión porque lo han hecho 6, 8 resecciones quirúrgicas, principalmente en meningiomas atípicos, que es un tipo de tumoración que es muy recia, es una tumoración dura, es una tumoración de crecimiento lento, pero que puede estar alterando estructuras vecinas como son vasos sanguíneos y que se tienen que quitar con el paciente porque están dando datos clínicos. Y me dice, doctor, me han operado 5 veces, me volvió a salir, ¿es necesario volver a operarme? Si es un meningioma típico y no tenemos otro tipo de tratamiento que poder ofrecerle por las características clínicas, sí. Yo he visto pacientes que están operados 7, 8 veces y que han tenido ya un buen control después de tantas cirugías y tan extensas. No es que se quiera operar al paciente nada más por operarlo. Yo creo que si le preguntamos al neurocirujano, ¿quieres operar al paciente por meterlo aquí? No, 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 o sea, me gusta. La otra vez que estaba platicando con un amigo que es neurocirujano, me dice, me gusta entrar al quirófano, pero es un miedo como quiera estar ahí dentro del paciente, porque es un paciente que pone en sus manos la vida, ¿verdad? En mis manos pone su vida y, pues, también es difícil para mí. No es que sea imposible y que no me gusta hacerlo, pero tampoco es de que yo quiero nada más meterlo al quirófano por meterlo. No, no, no es así. Muchas personas me preguntan eso. Oye, doctor, yo creo que nada me quiero operar por no, 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 no. No, si vieran que para llegar a todo eso necesitamos muchísimas puntos que tratar. Por ejemplo, primero, el hablar con el paciente. Oye, lo vamos a operar porque ahí vienen las características y ahí vienen las guías clínicas donde dice que es la mejoría. Y además todo el miedo del paciente, doc, porque Sí, yo digo, no he atravesado por ahí, espero que nunca, pero para el médico también explicarle al paciente en un punto en el que puede no estarte escuchando porque lo único que estás pensando es en qué va a pasar, es segura la cirugía, pero es sí. una y ya, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionan que pueden ser varias, entonces sí es complicado para el especialista. Sí, bastantes, porque hay que no se le llama que convencer, porque no es de convencimiento esto, es poner todo sobre la mesa con el paciente y decirle: "Miren, no es lo convencional que lo hemos operado tantas veces". Me acaba de suceder con un paciente que ya después de 6 cirugías de un meningioma típico, por fin ha tenido una vida lo más tranquilo posible, y ya lleva 2 años y medio sin tener ninguna resección quirúrgica, y la tumoración ya tuvo un control adecuado. No quiere decir que esto sea una cura, pero ya al menos se mantuvo ya congelada y no ha crecido nada en 2 años y medio. Entonces, podemos tener alguna cirugía de repetición. Ahí, por ejemplo, nosotros como neurooncólogos nada más estamos en si hay algún tratamiento médico que ofrecerle extra al paciente, pero ahí es totalmente es quirúrgico el tratamiento, pero somos un equipo donde le decimos al paciente que eso es lo mejor que hay en el mundo, porque me dicen: "Es que, doctor, yo tengo la posibilidad de irme a cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que me puedo hacer?". Digo: "Le van a hacer lo mismo, las guías para el humano son iguales aquí o en otras partes del mundo, y Monterrey tiene todas las cosas necesarias para hacer una medicina de primer mundo, obviamente. Lo único distinto es que aquí tal vez podemos hablar más forma más local, en español,
que muchas veces eso les gusta a los pacientes y al final terminan convenciéndose de quedarse aquí en lugar de ir a otra parte del mundo donde se sienten un poquito, pues, difícil, no es su entorno, no está su familia. Entonces, yo creo que también le hacemos ver eso a los pacientes, ¿verdad? Entonces, sí, el tratamiento quirúrgico es algo difícil, obviamente, pero que podemos tener un buen control con el paciente y que tenga una vida adecuada dentro de las posibilidades de la tumoración que nos permita, ¿verdad? Okey. Sí, aquí los médicos lo hacen ver mucho más masticable o digerible de que lo podamos entender, porque también sabemos que en el mundo médico tienen como que otra lengua y hablan, como seres supremos, pero ya cuando nos explican, pues lo bajan a un nivel que podamos entenderlo. Doctor Mesa, ¿cuáles son los objetivos principales del tratamiento quirúrgico en un paciente con tumor cerebral? Retirar la mayor cantidad de células malas que haya, ¿sí? Retirar esta cantidad, porque entre más cantidad le quitemos de células malas o aunque sea benigno, de células que son tumorales, podemos tener un mejor control de la enfermedad a largo plazo. Porque, ¿qué queremos el paciente? Que viva y que viva con ganas, que tenga esa posibilidad de seguir estando con los suyos, de vivir la vida, de gozarla, de tener más tiempo. Obviamente, como somos seres humanos, no podemos eso garantizar de que usted va a estar curado siempre. No es así. Que quisiéramos tenerlo todo al alcance para decirle: "Usted ya, con esto, ya nunca es necesario hacer nada más". No, entramos en una serie de controles, de cuidados, pero que muchos pacientes al pasar por eso ya se les hace una rutina y ya vienen. De una paciente que tiene ya 7 años de estar en control nada más, después de cirugía, radioterapia, quimioterapia, y tiene 7 años de venir nada más al control y dice: "Doctor, ya me aburrí". Le digo: "Yo no es que no quiera verlo aquí, pero ya también me aburrí". Ajá. Le digo: "Porque que yo sé que es una vez por año que ahorita está llegando al estudio, acaba de venir hace 2 meses". Le digo: "Pero qué bueno que nos estamos aburriendo y que usted está bien tranquila, que no estás hablando de otra cosa y que usted está Claro. gozando su vida, que ya pudo usted viajar y que otra vez quiso ir a la playa después de tanto tiempo que estaba con depresión, ¿qué me va a pasar? Y que otra vez está peleando con los hijos y con todo, que es la rutina que queremos". Sí. Entonces, no, qué bueno que nos aburrimos, que sea así toda la vida. Más vale así. Sí, Doctor totalmente. Mesa, ¿qué cree? Mire, tengo muchas preguntas todavía Ujú, y ya se nos acabó el tiempo de la consulta virtual de esta semana. okey. ¿Cómo ves si lo hacemos en una segunda parte la próxima semana? A menos de que usted tenga otro tema. No, 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 me gustaría mucho. Hay Sí. muchas preguntas también que me hacen a mí de acerca de esto por es un temor, obviamente, entrar a un quirófano, una plancha. Sí. Entonces Sí, me sí, quedaron más de 10 preguntas pendientes, doctor Mesa. O sea, totalmente. pero ¿cómo ve si para hacerlo más práctico y digerible hacemos una segunda parte y hay estos 2 videos donde en uno ya nos dio todo el contexto y ahora, pues, hay muchas más preguntas de que, no sé, por ejemplo, cómo se seleccionan el enfoque del tratamiento, o sea, qué es la radioterapia en el contexto de los tumores cerebrales y cómo funciona para tratarlos, porque ahorita nos enfocamos a lo mejor un poquito en cirugía, pero también quieren saber de radioterapia. Entonces, ¿cómo ves si el próximo martes a la 1 de la tarde vemos la segunda parte de este tema? Sí, yo creo que segunda y tercera, porque es un tema muy extenso. Muy extenso. Inclusive traer alguna guía de las guías de manejo que obviamente son utilizadas por nosotros, pero para que ustedes vean en qué nos basamos, porque no es el que el médico piense, yo creo, yo no, no, no. Ya están basadas y ahí nos guiamos. Tampoco tenemos que seguirlo al pie de la letra, pero sí individualizar el caso, pero de ahí es donde nos basamos nosotros. Estaría genial que traiga la guía de manejo para que el producer lo ponga en la pantalla Ujú. y ya la gente le pueda tomar un screenshot o lo pueda ver. Sí, sí, tomando en contexto que esto es de ilustrativo, ¿verdad? Tampoco es importante que ustedes digan: "Ah, es que el doctor dijo que es así venía la", no, no, Ah, claro. individualizamos cada uno de los casos, pero eso nos guiamos, porque muchas personas en el mundo, humanos, que hacemos que están en Japón, en Europa, en otras partes del mundo, siguen estas mismas guías que estamos siguiendo aquí en Nuevo León, ¿verdad? O sea, como país, no, médicamente también no tenemos mucho que pedirle a los de fuera. No, no, Estamos a la altura sí, totalmente. de Yo la creo que misma. podemos hacerlo igual y con esa calidez que nos identifica el latino, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Bueno, doctor Mesa, pues nos despedimos de esta semana de las redes de Neuromesa y nos vemos la próxima semana, el próximo martes a la 1 de la tarde. Van a estar apareciendo ahorita ahí en pantalla las redes sociales, la dirección donde pueden llamar y agendar una consulta con nuestro especialista, el doctor José Alfonso Mesa Medina, que también es un especialista muy capacitado en la ciudad de Monterrey, pero ha salido al extranjero a prepararse y venir y brindarnos sus servicios aquí a nosotros. Bueno, doctor Mesa, nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, excelente semana. Hasta la próxima.
Nos vemos, gracias a ustedes.